Doncs aquí tenim els ingredients necessaris per fer el bizcocho de xocolata, com la sucre, l'harina en polvo, la llet, el cacao en polvo, l'oli, els ous, l'aigua calenta, la sal y la levadura. Primero de todo cogemos 2 huevos y los partimos y los remenamos. Qué bien me sale esto. Oh, qué arte tengo para romper huevos. Y ahora los batimos. Y así, cuando los tengamos batidos, iremos añadiendo los otros ingredientes. Buena espuma. Una vez tengamos los huevos bien batidos, añadimos el azúcar y batimos 1 minuto más. Uy, discúlpenme. No cae. No cae. Ahí con los dedos. Esto está pegado. Ya está. Problema solucionado. Ahora cogemos y en un colador echamos la harina, el cacao, como yo no tengo voy a echar colacao, y la levadura química o polvo para hornear. Primero la harina, luego el colacao y el polvo. Que si lo sé abrir, ¿sabes qué? 2 hours later. Como buen ingeniero que soy. A ver, colada. Y le damos unos golpecitos al colador y lo metemos todo. Vale, ara ja han acabat de batir-se tots els ingredients i hem de veure, assegurar-nos que no quedi farina a la massa, que es vegi completament el marró de la xocolata, òbviament. Vale, el següent pas és afegir els 100 mil·lilitres d'aigua calenta. És important que estigui calenta perquè ajudarà a suavitzar el gust del cacau, que és molt amarg. Posem l'aigua, posem el tap un altre cop i ara el posem aproximadament 1 minut, 2 minuts a batir. Ahora añadimos toda la mezcla al molde, lo metemos en el horno y en 55 minutos estará preparada. I ja està preparada per posar al forn. El forn ha d'estar prèviament preparat a 180 graus i ara el posarem uns 50 o uns 55 minuts. Bueno, parece que ya está hecho. Vamos a pincharlo y si el palito sale limpio quiere decir que sí, que está hecho. Completamente limpio. Bueno. Ara ja han passat els minuts i ja l'hem tret aquí. El deixaríem refredar una estona i ja ens el podríem menjar. Vale, ara ja tenim el pastís aquí, com podeu veure. Tenim així, amb l'escut i les maduixes. Recordeu-vos que això és opcional, si no us agraden les maduixes o el sucre glaç, doncs no el poseu i ho deixeu normal. I ara anem a tallar un trosset per veure què tal ha quedat. Veiem que s'ha quedat bé la forma del triangle i aixequem.